Todos somos Círculo y Cuadrado y bienvenidos al episodio 4 oficial del podcast. ¡Eh! ¡Vamos! Espero que se lo pasen muy, 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 muy bien. En este Pero podcast muy vamos a bien, hablar ¿vale? de Doraemon, vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y eh, empezamos ya. El primer tema, Doraemon. Bueno, Doraemon para mí, en general lo que pienso, para la gente que no sepa lo que es Doraemon, que me imagino que la mayoría de la gente de España sabe qué serie es. Es una serie en la que hay un robot en forma de gato y como que cuida a un niño que se llama Novita y pues le soluciona muchos problemas con sus inventos y todo eso, ¿no? Pues, y para mí es una de las mejores series que he visto en mi infancia y que incluso sigo viendo un poco a veces, pero menos, pero sigo viéndola, la verdad. ¿Tú qué opinas de esta serie, así en general? Bueno, a mí me encanta también la serie, la veo desde un montón de tiempo. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de los personajes principales que son Novita, que, Eh, que es un niño que siempre suspende todo con cero. Bueno, hay veces que aprueba, pero casi nunca aprueba, es un milagro. Y es ayudado por Doraemon, que es yo creo que es un personaje más principal, que es un gato cósmico que viene del siglo XXII, que con inventos ayuda a Novita y bueno, y a los que lo necesitan también, porque a veces también ayuda a los demás personajes que son Gigante, que es como el abusón, pero a la vez es bueno, porque es como que es bueno, pero siempre está pegando a la gente, porque sí, y es un poco gordo. Y tiene una hermana que se llama Yaiko, ¿vale? que también Después es está gordo, Suneo pero es Honekawa, menos moreno. sí, Suneo Honekawa, que es como el rico, ¿no? Es el caprichoso, pero bueno, también es amigo de Novita Gigante, Doraemon y también de Shizuka, que es una chica que se llama Shizuka Minamoto, que es la que le gusta a Novita. Y bueno, también hay otros personajes que son principales, pero no salen tanto como de Kyusu, que es el empollón, que es un montón de listo. Y bueno, el profesor, que sale a ver también, pero suele salir un momento, que es el profesor de Novita. Y bueno, y Es de muy toda la pesado clase, con los deberes. sí. La madre de Novita, que se llama Tamako, Paco, el y padre que se llama Novi, sí, Novisuke. el padre gigante tenía un nombre, no me acuerdo cómo era. Y por cierto, gigante se llamaba Takeshi Goda, solo que le dicen gigante. Bueno, Shizuka no le dicen gigante, ni su madre tampoco, pero bueno, ni su hermana, y Y, su y padre. la madre de Gigante, la madre de Shizuka y la madre de Suneo y el primo de Suneo. El primo de Suneo También a veces es salen otras cosas. Yorukichi, y, y También a la veces verdad, salen. es una pedazo de serie, eh, Sí. que como podréis Además ver de es que de también Japón. Sí, digo que también tiene películas, muchas películas. ya como, o sea, las películas suelen tener más o menos la animación igual, las caras igual. Bueno, las más antiguas no, pero más o menos todas, menos Stand By Me, que tiene una animación como un poquito más, no sé, 3D o algo así. Stand By Me 1 y Stand By Me 2. No sé si había Stand By Me 3. ¿Había o no? No, no, hay no. ¿Tú crees que algún día la van a sacar? A ver, yo creo que no, porque ya ha pasado tiempo de Stand By Me, de Doraemon 2. Y bueno, también hay películas muy guapas como el descubrimiento de Antártida, la de los piratas. Bueno,
hay muchas películas, hay muchas películas también, en las películas también es verdad que la animación a veces la mejoran porque como las películas a veces son más nuevas que los capítulos, pues la animación es un poco diferente, pero es casi igual, pero un poco más de mejoras en los colores y eso. Ya, Como la es como muy reciente especial. película de los dinosaurios. ¿Tú qué opinas? Los dinosaurios, no, Doraemon, para mí es muy bueno con Novita, aunque también se enfada, bueno, es normal también, porque Novita no para. Y aunque, y Gigante también se ha dicho que es muy moreno, y también le dicen gorila, que canta mal, que cocina fatal, cocina el estofado de Gigante, que es como de color violeta y le echa ahí de todo. Tú sabes, ¿no? Los estofados de Gigante. Sí, incluso en un capítulo hicieron un helado que estaba muy bueno. Ya. Y, y en el episodio ese, ¿te acuerdas? En el que le ponían como sal o un condimento para que sepa genial. Ah, sí. Para que estuviera bueno y después lo probaba su negro, escupía. Y Porque después no, se le no cayó tenía. a Gigante encima y todo el mundo le quería comer. Es ¿Te verdad, acuerdas? eso pasó en el final del capítulo. Sí, yo, ¿tú qué crees que pasó al final de ese capítulo? Bueno, yo creo que no se lo comieron, obviamente, porque sería muy turbio. Yo creo que se le habrá pasado el efecto del invento y, y después pues habrán pedido perdón y todo eso y que después pues habrán seguido con sus vidas normales. Ya, este episodio fue legendario, la verdad. Eh, y otro también, o sea, ¿te acuerdas del episodio que ¿te acuerdas cuando el gigante está dando un concierto y después cuando acaba el concierto nadie aplaude, pero solo aplaude una tía y resulta que esa tía iba en otro cole de otra ciudad o de otro barrio Ah, sí, y hacía como gimnasia y decía que le gustaban las canciones de Gigantes porque le recordaban a los aullidos de a Super. los ladridos de su perro? Bueno, Sí, o también otro episodio en el que en el que el perro de Shizuka, que se llama Pero, se murió y Shizuka estaba triste. Y pues Novita y Doraemon viajaron al tiempo para darle una pastilla y al final pues no se murió. ¿Tú sabes cuál sí, es, no? sí, el perro que se muere y después Novita le promete que lo va a traer a la vida y entonces viaja en el pasado, pero la pastilla solo funcionaba si el perro quería seguir viviendo. Ya, Entonces, cuando viajaron del tiempo y volvieron al presente, tenía un poco de miedo de que no hubiera revivido, pero al final sí revivió. Aunque ese perro no sale casi nunca, ¿no? Y no, también sale Shizuka toca muy poquito. mal. ¿Lo maltrata? No, O que sea, Shizuka toca muy mal el violín. sí, toca muy mal. Suneo también tiene la apariencia de un zorro, aunque está como comparado con el gorila, que es gigante. Pero bueno, o en el capítulo ese en el Como la que canción, ¿no? Como Suneo la canción. tuvo un Sí, sueño de que él era el zorro y cantaba con Gigante, que era el gorila. ¿Tú te acuerdas de ese sí, episodio? sí, que te gana en un concurso y dijo que al final se presentaron al concurso y cantaron esa canción, pero al final no ganaron y Gigante se enfadó. Ah, y destrozó el plato. Sí, Ah, bueno, bueno, bueno. se peleó Otro con su personaje hermano. también es el de Kibusu, que es como el chico inteligente de la clase y el que saca obviamente la máxima. Bueno, la inteligencia no tiene nada que ver o sea, con las notas. Es porque estudias más, creo yo. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema. El caso que de Kyushu básicamente se le da todo bien, el béisbol, fútbol, estudiar, se le da
prácticamente todo bien. Y además es guapo, pero bueno, como no sé, no sé si es guapo o no. Y, y bueno, pues me acuerdo de un episodio en el que de repente empezó a sacar menos notas de las que sacaba, porque sacaba todo 100, ¿vale? Que es la máxima nota en Japón, de verdad también. Y resulta que era porque un teléfono, porque su teléfono sonaba por la noche y no le dejaba dormir, por lo cual no le dejaba como estar, descansar lo suficiente para el día siguiente y hacer el examen y por eso sacaba menos notas. Y resulta Y que, que el que era el primero, o sea, el segundo de la clase, el que sacaba, o sea, o sea, el que era el segundo mejor de la clase. ¿Tú te acuerdas de ese sí, episodio? y también me acuerdo de otro episodio donde le ponían como un grifo en el cerebro, ¿no? Que soltaba una gota y te daba su inteligencia y todo eso. Y no sé si recuerdas que Novita hizo eso con, con Dekyusu, pero cuando lo iba a hacer se lo quitó su Neo. Y entonces su Neo en el examen hizo todo, ¿no? Y él pensaba que iba a sacar un 100 pero cuando el examen le dieron el examen había sacado un cero porque como tenía la mente de Kyusu, pues también había puesto el nombre de Kyusu y todo. Y entonces el profesor le preguntaba que por qué de Kyusu tenía dos exámenes hechos. Ya, es verdad. O ¿Cómo fue? cuando el padre es gigante, es que hay una versión que es la madre y el padre, una versión que es la madre y otra versión que es el padre, que gigante se copió con el lápiz ordenador, ¿vale? Porque al final Novita no lo usó y se lo había robado el verdadero. Y entonces sacó un 100 evidentemente, porque le resolvía el examen entero. Y al final se lo enseñó a su padre y el padre le dio una paliza, creo. ¿Tú te acuerdas? Bueno, Sí, me acuerdo, aunque no me acuerdo mucho del capítulo, pero sí me acuerdo de, del lápiz ordenador y todo. Y bueno, también el profesor siempre les echa la bronca a Novita porque Novita es un desastre y siempre se queda dormido y en clase, porque no sé cómo, no sé cuánto duerme, yo creo que es como permanece más tiempo durmiendo Novita. Y también Novita es muy patoso y y torpe. entonces, y muy es como lo contrario de Kibusu, ¿no? Ya, aunque él inspira a ser mejor que él, pero bueno, Sí. Porque Novita al final se pegó la remontada, pero yo creo que todo fue gracias a Doraemon, ¿no? ya, Porque sin Doraemon Novita no hubiese dado para más. yo también pienso lo mismo. Y bueno, también el episodio es en el que había como una serpiente, ¿cómo se llama? Morbona o algo así. Eh, Ah, sí, la Gorgona. la gorgona, sí, ¿verdad? Que como esa serpiente como hacía piedra a la gente, ¿sabes? Y pues Sí, se quedaron en piedras todo. Y Novita se cayó al final se cayó encima de la gorgona, la aplastó y no le dio tiempo o sea, a hacer piedra a Novita sí, y murió y al final porque, pues se despiedraron toda la gente. porque, sí, porque habían hecho piedra gigante a Suneo, incluso a Doraemon, porque Doraemon intentó Era profesor también. entonces Novita cuando estaba haciendo un árbol, la Gorgona le dio una Que espada. mejor porque así no da clase, ¿sabes? Pero bueno, se está acabando este tema. La verdad, yo creo que da para otra parte para hablar de otros episodios, pero bueno. Eh, ahora comenzamos el tema del mundial, de este mundial de 2026. Vamos. Bueno, este mundial 2026 va a ser un mundial bastante entretenido, aunque hay partidos que se juegan por madrugada, pero si es de España yo lo veo. Que creo que juega contra Arabia Saudita a las 2 de la mañana, pero es en verano.
Y bueno, bueno, en mi clase. Y va a ser el mundial que de momento tiene más equipos, porque el siguiente mundial va a tener más equipos aún, va a tener 12 más. Y este va a tener 12 más que el de 2022. Y para mí, bueno, la selección favorita claramente es España, seguida de Francia, Argentina y no sé si Brasil, porque aunque Brasil últimamente no está muy bien en el mundial, mm, en los últimos dos, creo, no llegaron a semifinales, ¿vale? Ni el de Qatar ni el de Rusia. Y bueno, tú, Cuadrado, ¿qué opinión general tienes sobre este campeonato? Bueno, yo creo que va a ser un campeonato muy emocionante porque además de que siempre se esperan 4 años para el Mundial, ahora el Cuadrado, equipo que, que, que yo creo que va a ser muy emocionante porque siempre se esperan 4 años para que empiece el Mundial y además de que bueno, ahora la selección española está mucho mejor que la última vez, porque la última vez la selección española empezó muy bien, pero después en octavos nos eliminó Marruecos y yo creo que ahora estamos mucho mejor porque además de que ganamos la Eurocopa tenemos un equipo más rápido, más joven, un entrenador diferente. Aunque bueno, Luis Enrique es un pedazo de entrenador, pero en ese momento la selección española no tenía tantos buenos jugadores como Lamine Yamal. Nico Williams sí estaba, pero no jugaba mucho para la porque Yamal bueno, no estaba jugó, empezando ¿no? en la selección. No, pero Nico Williams sí estuvo en el Mundial, pero no jugó, creo que no jugó ningún partido. Después Ansu Fati sí jugó, pero bueno, después habían Luego jugadores que eran muy Oyarzabal, lentos. Gavi, Ferran Torres, Habían, habían jugadores que no estaban en su mejor nivel y además de que Ferran Torres no. habían, habían jugadores un poco malos, como Marco Asensio, que ese tiene más años en dinosaurio. Y bueno, a ver, teníamos un buen equipo porque teníamos a Jordi Alba, teníamos a Busquets, pero ya esa España no tenía ¿sabes? No tenía tanta velocidad y nada, una selección bastante más diferente a la actual, porque ahora tenemos a Oyarzabal que no pudo jugar el mundial porque se lesionó. O sea, este mundial sí, pero el anterior no pudo jugar. Tenemos a Lamine Yamal, tenemos a Nico Williams, ¿Verdad? Oyarzabal se lesionó. ¿eh? Sí, sí, que Oyarzabal se lesionó. Y tenemos a Dani Olmo. Bueno, Dani Olmo también jugó el anterior mundial, pero ahora está en un mejor momento, que está en el Barça y marca goles. Tenemos también a Fermín, que ese no estuvo. Tenemos a Rodri, que sí estuvo, pero ahora está en un mejor momento. A Zubimendi. Bueno, tenemos una selección muy buena que sí. Tenemos también a Cucurella, a Ya, Guarcí. Bueno, tenemos una selección muy buena. También los demás equipos, bueno, pueden competir. Brasil, aunque no está muy bien, siempre hay que tener cuidado porque es un buen equipo, pero yo creo que la sorpresa de este mundial es la clasificación de Noruega, ¿no? Porque Noruega clasificó directo. y Suecia. ¿Qué opinas de Suecia la selección? quedó último del grupo teniendo a Isaac y a Gyökeres. Es que no sé, la verdad, no sé qué coño hicieron, pero bueno. Y también otra selección que está, eh, no sé, eh, otra también que promete, está Cabo Verde, que es su primer mundial. Está también Curazao, que también es su primer mundial. También está Panamá, que es su segundo mundial. Y, y son equipos que creo que si no hubiesen cambiado del formato, o sea, si no hubiese sido ese formato, igual ni clasifican. Bueno, Ya, no lo sé, porque
y ha habido menos equipos, pero ellos hubiesen quedado primero, igualmente, ¿sabes? Bueno, Así que, eh, y también yo creo Italia que la también, por selección ejemplo. Un momento. Italia también está clasificada a playoff, o sea, la repesca no va directo, lo cual se podría sí. eliminar, eh, porque se podría eliminar básicamente porque se eliminó en los últimos dos mundiales, ¿vale? Se eliminó en los últimos dos mundiales y no sé qué le pasa a Italia con los mundiales. Es bastante pecho frío Sí, últimamente. porque la penúltima Eurocopa, la que fue antes de la que ganó España, la ganó Italia. Pero la curiosa es que aunque la ganó Italia, el año del Mundial no clasificaron. Ya, y encima tienen a Y es Donnarumma, muy raro. Porque Italia tienen a Calafiori, tienen a Chiesa, a Varela, tienen a Scamacca, tienen, no, a no tienen Bastori, tan mal equipo, no tienen tan mal tienen a Di Marco también, que es bueno, no sé, yo no lo veo tan mal. sí, tiene un buen equipo, la verdad. Sí, la verdad. Y otra selección, a ver, No, tenemos también eh, la selección de Japón. Venezuela no sé si está clasificado, ¿no? No, creo que La no. selección de que en el último mundial le ganó se consiguió clasificar por delante de Alemania ¿Quién? y también le ganó a España en un partido que fue un poco raro porque hubo un gol de Japón que el balón había salido, pero bueno. ¿Tú crees que ese gol de Japón había salido, el balón? Al principio pensaba que sí, por la rabia, pero sinceramente creo que no salió. Aunque estuvo muy, muy, muy cerca. O sea, era menos de un centímetro. Lo que estaba. O sea, tocaba muy, muy poco la pelota en la línea. Tan poco que da más rabia aún, ¿sabes? Y bueno, Ya, otra selección que últimamente ha tenido varios. O sea, ha clasificado, pero, pero no les ha ido bien estos últimos dos, en el 2020-2018 es Alemania. Alemania, que nos tocó con ella en el último mundial, no se clasificó y ni ella ni Costa Rica, o sea, España y Japón. Y en el otro, en el 2018, eh, tampoco se clasificó y estaba con Suecia, Corea del Sur, no sé si otro más, o sea, no era un grupo tan difícil, o sea, pero es que en 2014 eh, ganaron el mundial, ¿sabes? Y es no sé si tú conoces la maldición del campeón, ¿no? Que después de ganar el ganador del mundial no clasifica, o sea, no pasa de fase de grupos en el siguiente. ¿Tú qué opinas de esta maldición? ¿Te la crees? yo creo que esto es... A ver, no creo que esa maldición sea real porque hay equipos que han ganado el mundial y han pasado de fase de grupo. Pero Sí, mm, yo creo que en este Mundial de 2026, que es el que estamos hablando ahora, que nos íbamos a otro, yo creo que va a ser muy emocionante porque hay equipos muy difíciles como Portugal, por ejemplo, que va a ser el último Mundial de Cristiano, no sé si va a ser el último Mundial de Messi, creo que sí. Y bueno, no, Messi ya Messi ganó el creo que Mundial, igual ni lo juega, no sé, bueno, yo o creo que se va igual a sí. jugar, pero Lionel Andrés Messi va. Bueno, Argentina ganó el mundial el último mundial, pero este título es muy probable que se lo lleve la selección española. Ahora quizás se elimina en fase de grupo, pero es verdad que la selección española está teniendo bajas como la de Merino,
que se lesionó, que Nico Williams tiene pubalgia, y bueno, y varias bajas, pero yo creo que aún así tenemos grandes jugadores. Yo también lo Bueno, creo. también, ¿eh? Yo también lo creo. También tenemos que hablar de las demás selecciones, como, no sé, ¿qué selecciones ves tú más fuertes? Yo creo que las más fuertes son España, Portugal, porque Portugal ganó la Nation League que en un partido que quedó 2-2 contra España por el penalti de Morata. Y, y bueno, también, eh, eh, también selecciones como Alemania, que aunque no les va muy bien, como Alemania y Brasil, que aunque no les va muy bien, pues son sí, igualmente muy fuertes. Y bueno, también algunas que otras hay como Países Bajos Sí, sí. y Marruecos, que son selecciones que últimamente pelean bastante. Aunque perdió la Copa África. Pero bueno, Ya, contra pero ya, Senegal en el último minuto. Pero bueno, la verdad, Marruecos en estos últimos años ha mejorado bastante. Porque en el Mundial de 2022 pasó, llegó a semifinales, aunque perdió el tercer puesto. eh, y en el Mundial de 2018 mm, no clasificó, o sea, y también y le tocó en el grupo de España. España, Portugal e Irán fue ese grupo. Y Marruecos no clasificó. Y eso dice que si en Marruecos en 2018 no clasifica, o sea, no pasa fase de grupo, pero en el Mundial 2022 llega a semifinales, eso quiere decir que ha dado un nivel brutal, la verdad. Un nivel bestial. sí, ha metido un Pero salto bueno, de calidad muy grande. Jugadores como Hakimi, Brahim, son jugadores, la verdad, bastante buenos, la verdad. ya, Bueno, la selección de Brasil también hay que tener miedo porque aunque no están en su mejor momento, pues tiene jugadores como Rafinha, Richarlison, Vinicius, Alisson de portero, Bruno Guimaraes, Calva. ¿Qué? Bruno Guimaraes, Sí, ¿sabes quién es? sí, pero no sé muy bien cómo Brasil no llega tan lejos y tienen siempre un buen equipo, tienen Sí, jugadores muy Brasil, buenos, como Neymar. aunque Portugal tiene también buenos jugadores, ¿eh? Tienen Sí, pero, en el lateral izquierdo, tienen a Nuno Méndez, aunque Joao Cancelo también es lateral izquierdo, así que bueno, pero el yo lateral Cancelo izquierdo también puede va jugar. sobrado. Lateral Después, derecho también puede jugar Cancelo. sí, pues los laterales los tienen sobrados. De portero está Diego Costa, que también es bastante bueno y es portero titular del Porto. De defensa no conozco mucho, pero Rubén Díaz está bien. Después Eh, de mediocentro está Antonio Vitinha. Silva, el del Benfica, también es bueno, Sí. aunque no sé si titular. Y de También tienen, mediocampista, Bernardo Silva. tienen mm, a Vitinha. ¿Eh? Tienen, tienen a Vitinha de mediocentro. Tienen a Bruno Allá, Fernández también. mediocentro también. Sí. Yao Neves, de Tienen, extremo tienen a Cristiano, o delantero centro, pueden poner a Cristiano delantero centro. tienen a Y Rafael bueno, se está Leao. acabando el tema, pero bueno, también pueden poner A Rafael mm, Leao. a verdad, Rafael Leao, no sé si estará convocado ya Félix, no sé, pero bueno,
Y ahora Bueno, vamos con el tema de la Primera Guerra Mundial. Creo que es el tema más difícil de este episodio, pero bueno. ya. Bueno, Bueno, la la Primera Guerra prima y Mundial fue, evidentemente, fue el primer conflicto más grande, por así decirlo, eh, que tuvieron dos bandos, y eso me sirve para estudiar porque tengo un examen el día. Estaban los aliados y el otro bando. El otro bando era Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio, el Imperio, el Imperio Otomano, y los otros estaban Rusia, eh, Italia, eh, Estados Unidos, eh, y creo que Francia también, y Bélgica, creo. bueno, eh, en la Primera Guerra Mundial que empezó, ¿en qué año empezó? ¿En qué año había empezado? 1916 por ahí, ¿cuándo empezó? No, el 14. En 1914. Bueno, fue un conflicto muy fuerte porque no es solo guerras Trinchera, entre un país y otro, sino que es un conflicto mundial que afecta a todo el mundo, aunque hayan países obviamente que no participen, pero la aunque mayoría. no participen, aunque hay países que no participan, pero pero igualmente es muy mal porque es pérdida de recursos y también fue una de las guerras, no fue la guerra más desastrosa porque allí hubo otra guerra que la hablaremos próximamente que tuvo aún más muertes y bueno, Ya. la verdad es que fue un conflicto muy malo porque además atacaban a barcos sanitarios y bueno, muy Y muy trinchera, chungo. ¿Tú? ¿Eh? trinchera. Sí, y también otra cosa que pasó en la Primera Guerra Mundial, que es un dato curioso que quiero dar, es que el constructor del Titanic, no sé si sabes quién es, pero el constructor del Titanic creó otros dos barcos, ¿no? Y uno de esos barcos era un barco sanitario que se llamaba Titanic, pero que también lo hundieron en la Primera Guerra Mundial. La verdad que tiene muy mala suerte ese creador de barcos porque los tres barcos que ha creado los se hundieron los tres, Creo que más interesante. ¿eh? Sí, un dato muy interesante. Bueno, eh, em, este conflicto fue muy, muy bélico y también también se lo denominaba la Gran Guerra. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento nunca se había visto un conflicto así. O sea, uf, la verdad, Sí, este compañero, conflicto, dime, nada, que te quedaste callado por un momento. la persona, y después vamos a nombrar, fue presidente de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que me imagino que sabéis quién es, pues luchó en la Primera Guerra Mundial como un soldado y le perdonaron la vida. Y tú ya sabes quién es, ¿no? Cuadrado. Claro, sí, empieza por A y te... Sí, era... Bueno, no vamos a hablar de él porque vamos a hablar de él en el próximo tema, ya que el próximo tema es la Segunda Guerra Mundial donde tiene más importancia. Ya. Eh, Pero, pero bueno, esta guerra, eh, pasó por asesinato, entre otras muchas cosas, por el asesinato de un tío de Austria, creo. Y eso ya fue como, o sea, habían ocurrido muchas cosas antes, pero fue
pues ya el detonante fue o sea, ya cuando explotó todo fue cuando mataron a ese King. Y eh, también Rusia se fue, ¿vale? En el año 1917, ¿vale? Y la guerra acabó en el año 1918, por O lo sea, un año que antes. se fueron porque en Rusia eh, estaba la Revolución Rusa, perdón. Eh, Creo que era el Imperio Ruso o algo así. Y, y formaron la Revolución Rusa por lo que Rusia no podía estar en dos conflictos a la vez, uno en su país y otro fuera de su país. Eh, por lo que decidió retirarse. Y Estados Unidos, pues, decidió unirse ese mismo año para, o sea, para aliarse con Italia, con, Sí, y con los demás, ¿sabes? Con países, Francia, los países para más luchar, grandes ¿vale? de ¿Y territorio. qué? No, digo que se alió con países más grandes para conseguir territorio, todo eso. Sí, ¿verdad? Eh, y los conflictos estos sucedían básicamente en, en dos zonas, ¿vale? En la del frente occidental, bueno, en tres, en la del frente oriental y y en las colonias de África. Eh, y bueno, pues creo que Rusia creo que está así, sí, en el bando de los aliados y, y carrileó y ganó, ¿vale? La Primera Guerra Mundial. Y, Y bueno, pues se estima que murieron 7 8 10 millones de personas en total en este conflicto, aunque en el siguiente, de que vamos a hablar ahora, fueron más, la verdad, fueron bastante más. Bueno, bastante no sé, pero fueron muchos, muchísimos. Y, digamos, y bueno, y bueno, pues también otra cosa aunque fue por el colonialismo, ¿vale? En África, como que, para que entendáis, los países se peleaban por las colonias para conseguir más territorio, ¿no? Pero, pero no lo consiguieron, la verdad. Que consiguieron sí, fue algo mucho peor. claro, claro, Dime. que nada, sí, que consiguieron, bueno, bueno, da igual, que no Ah, quiero decir cosas así porque se tiene el día. Pero bueno, que tienes razón. Y la verdad es que además al terminar la guerra, todavía habían países que estaban en tensiones y como que aunque terminó, bueno, terminó, pero habían países que todavía, además de que habían quedado muy destruidos y que se tenían que reconstruir y bueno, y hubieron varias tensiones, pero bueno, ya. Además, había, mm, hay una película que no sé si sabes cuál es, creo que le dieron un Oscar o algo así, no sé, que se llama 1914, ¿vale? Y básicamente, o sea, sin cortes creo que es la película, o sea, todo en una misma escena, eh, pues se graba como va un soldado, no me acuerdo, una vez la vi, no me acuerdo cómo acaba, la verdad, si soy sincero, no me acuerdo cómo acaba, y pues esa película refleja lo que se vivía en esos tiempos, porque eso ya pasó como hace más de 100 años, ¿sabes? Eh, sí, Las hace condiciones eran bastante duras, no había, bueno, igual que la segunda, 100, pero no había tanta comida, eh, y la gente con muchas guerras, bueno, en todas, sufría estrés postraumático, y existe como la foto esa,
que es como la mirada de las 1000 yardas, ¿vale? Sí, Que, que es como un tío, bueno, eso le da a mucha gente, es como un tío que se quedó como así, como choqueado. Y sí, con los ojos como abiertos. sí, Claro, por como que toda la gente, porque ese hombre todo el rato viendo no puedo, gente morir, no puedo asimilar. gente, Sí, gente muriendo por todos lados, eh, bombardeados y todo eso, pues por eso se crea esa mirada, porque claro, como ve tantas cosas, al final pues acaba pasando facturas sí, y las y es condiciones en medio de la súper guerra oscura. no eran las O sea, si lo tiene, que le pasó a un niño, creo, porque se perdió en el bosque y vio algo, no sé, raro, pues que, creo que no se te sí, cura del todo. Bueno, en los niños igual sí, pero si eres ya un soldado, pues te quedas mal, ¿sabes? Te quedas bastante mal. Y, y eso a la larga, no sé, es como que te destruye tu salud mental y no es nada positivo, además, porque incluso hay gente que incluso cuando al hiciste una terminar la guerra, guerra o sea, se habían obligado a ir. sí, incluso la gente aunque terminó la guerra, incluso tenían alucinaciones de que veían habiendo soldados intentando atacar y todo por tanto estrés y tanta guerra, pues seguían teniendo alucinaciones, incluso una historia de un hombre que murió porque creyó que que le iban a matar, ¿no? En la guerra y al final se mató él solo porque en verdad no había nadie, sino que su cerebro se inventaba como que había gente por tantos traumas que tuvo en la guerra y tanta gente muerta. Suicidó, ¿Eh? se suicidó. Sí. Bien, Bueno, bien. ¿tienes algo más que comentar a favor de a esta guerra? ¿Quién fue el que Esta, dijiste que por se cierto, suicidó? como dato curioso también, esta guerra ocurrió un año después del hundimiento del Titanic porque el Titanic se hundió en 1903, ¿No fue en el 12? no en el 3, Fue en el 12, ¿no? en el 13. Bueno, da igual, entre el 12 y el 13 pues Fue se en el hundió ahí. 12. Bueno, Pero, a ver, quién fue el que se suicidó? bien, Ah, el vídeo, el no, tío ese que se suicidó. El vídeo. el del vídeo fue después de la Primera Guerra Mundial. O sea, No, 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 no no, se el ve, del no se vídeo. ve. Es que es un caso un poco raro, pero. O sea, el del vídeo, yo te lo digo después. Sí, pero no digas esto que si no pueden tumbar el vídeo. Ya, pero bueno, Bueno, el dentro de tema se está acabando. sí, dentro de un minuto pasaremos al último tema del vídeo, Chico, que lo diremos. ahí te vas a ver el baile del canal. ¿Qué hace, compañero? ¿Qué? Es el baile del ¿Pero qué canal, hay que estás hacerlo. haciendo? ¿Eh? Bueno, ya estamos aquí a punto de finalizar este penúltimo tema y por lo tanto iremos al último tema que es la Segunda Guerra Mundial, que bueno, si la primera fue catastrófica, esta fue aún peor. Bueno, empezamos el Creo que último, sí. cuarto y último tema. Del episodio número 4. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto de la historia hasta el momento, porque seguramente en el futuro haya más, haya peores, porque ahora se puede utilizar tecnología para
para atacar, como, Bueno, no sé, con drones o con... esperemos que no Pero pase bueno, nada porque la Segunda Guerra Mundial empezó cuando el pintor gracias a austriaco, Alemania, este que comentamos antes de que luchó en la Primera Guerra Mundial bien, con el bando alemán, empezó el eh, presidente de atacó Alemania Polonia, atacó tuvo el plan, Polonia, sí, y tuvo el plan de conquistar el mundo. O sea, no conquistarlo a él del todo, sino tenía un plan así como de conquistarlo. Y con el el imperio, presidente, el presidente tiene una historia que era un pintor austriaco, bueno, y que iba a ser un pintor austriaco, pero fue rechazado y bueno, ¿y quién diría que ese pintor austriaco acabaría haciendo la Segunda Guerra Mundial? ya, o el holocausto, También ¿no? una Alemania que era distinta, que estaban con el tema de, bueno, no quiero decir la palabra, pero los izan, pero al revés, ¿vale? Pues, darle la vuelta a la palabra izan Ya, y fue una eh, guerra, ellos espera, usan más como dar a otras personas como judíos a campos de concentración, gases y todo. Y también fue el presidente alemán quien tuvo esa idea de conquistar el mundo y acabó haciendo la Segunda Guerra Mundial, que tuvo aún más muertes, creo que fueron más de 70 millones de muertes, o sea, casi 7 veces la Primera Guerra Mundial. ya, y fue o sea, los principales bandos fueron, el primer bando fue eh, la Alemania que empieza por N y acaba por I, bueno, que empezaba, la Alemania, Italia que acaba por F y acaba por A, y el Imperio del Sol Naciente, que, o sea, el Imperio del Sol Japón, Naciente, que, que era, que es lo que ahora mismo es Japón, solo que antes su bandera era como, la bandera de Japón es fondo blanco y como un círculo rojo, ¿no? Pues antes había sí, como rayas que se extendían Raya, desde el círculo rojo por toda la bandera y, y Japón, bueno, el Imperio Sol Naciente tuvo bastantes territorios, o sea, fue bastante conquistador por su zona. Esto creo que ya lo he sí, comentado, pero Corea, eh, tenía como islas en el Corea, Pacífico, tenía territorios en China, tenía la península de Corea, tenía, no, creo que tenía Filipinas y la verdad que fue bastante imperialista el Japón y que es muy sí, la distinto verdad a lo que es ahora que, mismo. Un Japón más moderno, más tal. ¿Tú qué opinas? bueno, yo opino que ahora Japón está mucho más diferente, ya que antes no era para nada un país moderno, de hecho, iban con los samuráis, entre otras cosas. Y bueno, también Japón tuvo un gran impacto en la Segunda Guerra Mundial por algo que veremos más adelante, pero es algo Ya, que creo que todo el mundo conoce lo que pasó con Japón y Estados Unidos, pero lo veremos más adelante. Bueno, vamos a seguir contando cómo transcurrió la Segunda Guerra Mundial. bueno, más o menos el transcurrir no lo sé, pero en 1941 o 42 los aviones japoneses kamikaze, que no sé si lo sabías, que era como que se estrellaban y así, obviamente se Sí, morían, básicamente. pero hacían como daño al rival, con el ataque de a Pearl Harbor, que es una isla, que es un puerto, que fue un puerto en Hawái, no sé si sigue existiendo, pero bueno, que llegaron los japoneses y empezaron a atacar un montón de barcos con gente y, y así fue como Estados Unidos, eh, mm, como que unos años después se vengaría
y justo en ese momento, un día después, declaró que se unía a la guerra, porque al principio no se había unido. Es como la otra, como la primera, que, que también se unió. O sea, no empezaba entrando, ¿vale? Y, y la verdad, decimos ya lo que le pasó a Japón, ¿o no? Sí, bueno, yo lo digo si quieres. Tuvo un conflicto con Estados Unidos y trató de atacarle, pero en resumen, Estados Unidos después se atacó también a Japón y acabó lanzándole dos bombas nucleares, ¿no? Que son las dos famosas, que son la primera, la de Hiroshima, que era la Hiroshima. más grande, que impactó en todo Hiroshima, incluso quemando y llenando de radiación todo el sitio. Y después la otra, que no era tan grande, pero igual fue muy potente, es la de Nagasaki, y desde ahí, desde cuando esas bombas impactaron, al día siguiente Japón se rindió, porque Ya, había pero destrozado según la todo el nota de país. geografía, la guerra ya estaba acabada, porque no sé si el pintor austriaco que bueno, quitado la vida, ¿vale? Para decirlo de una manera, por si acaso, y se había disparado con su novia Eva, no sé qué se llamaba, y también Sí, porque el, em- perdió la el de guerra, Italia, Alemania, el dictador de Italia, Mussolini, lo habían fusilado, o sea, no quedaban presidentes, pero bueno, ya, bueno, dictadores, no sé. sí, bueno, Y, y la guerra prácticamente ya estaba acabada con y cómo acabó la guerra, pues eh, la Alemania, que empieza por N y acaba por I, atacó a la Unión Soviética, o sea, que ya atacaron a la Unión Soviética, y bueno, pues los soviéticos empezaron a dejar las ciudades vacías para que cada vez se vayan muriendo de frío, porque era invierno, sí, y y empezaron en invierno empezaron a caer los soldados porque no tenían tampoco rutas, porque algunos iban por un lado y otros iban por otro, y casi todos los soldados empezaron a morir y empezaron a perder gran, gran, a ver, gran, bueno, que empezaron a morir todos los soldados, y entonces todos los soldados pues empezaron a caer y cada vez había menos y menos, y entonces pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. al final ganó la Unión Soviética, evidentemente, y también ganó Estados y, Unidos y todo. y Alemania, Y después de por perder cierto, que esto ya lo vamos a dar en otro podcast, como Japón perdió junto a Italia y Alemania, eh, obviamente también le quitaron todos los territorios que tenía fuera de Japón, ¿no? Y entre ellos estaba Corea, que la parte norte se la dieron a la Unión Soviética, la parte sur a, a Estados Unidos. Esto es porque, eh, y eso explica ahora porque Corea del Sur es más capitalista y Corea del Norte es más comunista. Tú no sabías esto, ¿no? Sí, bueno, está claro, incluso en la actualidad las Coreas siguen separadas por lo que dijimos en un anterior podcast, ya que ninguna de las dos Coreas se llevan bien, ni antes ni actualmente. No hay de hecho un tratado de paz, y bueno, está claro que por cierto Corea del Norte incluso no puede llevar ni pantalones jeans, porque eso es un símbolo a favor de Estados Unidos. Ya, Pero ya bueno, en otro tema. Pero bueno, da igual. Creo que hablamos. ¿En qué episodio fue? En el episodio 2, ¿no? O en en, el uno. en el 2 creo. Ah, bueno, hoy este es el 4.
Eh, y bueno, pues esta guerra fue, vaya gallo, esta guerra fue eh, que- la más devastadora porque no solo Sí, la- murieron los judíos en el Holocausto, ¿no? Murieron también, cuando atacaban ciudades también morían ciudadanos, ¿no? Y los que más morían soldados, eran especialmente soldados. Y entre soldados. todas esas no sé cuántas muertes, o sea, no sé cuántas muertes Creo fueron, que, pero fueron muchas. creo que Dime, fueron 60 millones, creo, o más. 50. Fue muchísimas más que la Primera Que Guerra la Mundial. guerra También era porque disponían de un armamento más potente, ¿vale? Eh, mundial. tenían tanques, tenían, bueno, en la primera también, tenían aviones, mejores aviones, Y, eh, y venían de todo. de la primera también. Sí, Bueno, la verdad es que fue una guerra muy devastadora y al final no ganó del todo nadie porque todos al final quedaron destrozados y bueno, cuando cuando Alemania perdió, cuando la Alemania ISAN perdió, pues al final el presidente, que no voy a decir su nombre, pues con una pistola bueno, primero se sí, envenenó solo, pero no sé por qué, se envenenó y luego se metió un tiro, o sea, en vez de esperar a morir por el ah, bien. veneno, se prefirió matar. Pero Pero eso bueno, ya lo dije, sí, ya, pero por si acaso. de relleno. Bueno, lo que damos por concluido, ¿vale? Es que una guerra eh, puede producirse en unos años y como ahora el mundo tiene más población y además hay mejor tecnología, pues probablemente muera más gente que la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Y Al final por y lo al junto, cabo, sí, al fin y al cabo, hacer una guerra no sirve de nada porque al final no suele acabar ganando nadie, al final todos acaban perdiendo porque pierden gente, pierden soldados, y aunque tú tengas un plan como por ejemplo el plan que tuvo Alemania, te puede salir mal y al final no sirve para nada, ese es muerto, entonces aunque pueda haber otra, porque en cualquier momento puede pasar, en verdad como una conclusión no va a acabar bien para nadie. ya, y ahora, por ejemplo, hay algunas guerras, aunque esto es otro tema como Rusia y Ucrania, que ya llevan 4 años, lo vi el otro día. Eh, también lo de Israel y Palestina, ¿vale? También Irán creo que atacó a Israel también. Y eso si se escala los conflictos, se puede provocar una tercera guerra mundial. Y como dijiste tú, o sea, nadie va a ganar porque van a quedar todos los países mal. Unos más que otros, pero al final va a haber solo destrucción, ¿sabes? Y muerte. Exacto, Y en conclusión, exactamente. bueno, que ninguna guerra es buena, la verdad. Yo creo Bueno, que sí. Y estamos ya terminando este último tema y por lo tanto también estamos terminando el episodio número 4 del podcast. Y bueno, para sacar una vaya conclusión de ahora, todos los temas, el compañero Cuadrado, ¿qué opinas? Así en conclusión de todos los temas que hemos hablado en el día de hoy. compañero cuadrado. ¿Eh? Yo soy el círculo. Eso sí, perdón que tú con la confusión. ¿Qué opinas? Tienes que hacer el baile. Chao. Yo, bueno, espero